Bien. Buenas tardes. La clase pasada se dedicó, dentro del panorama histórico de la educación cristiana, a la institución universitaria, o sea, la enseñanza académica de orden superior. Esta clase versa sobre la educación elemental, es decir, la educación primaria y también la secundaria, es decir, lo que nosotros llamamos la escuela, ¿verdad? Y de esto nos va a hablar la profesora Alicia Calice. Cuando se distribuyeron los temas, yo pensé que era óptimo que lo diese una persona que hubiese sido maestra, y este es el caso de la profesora Calice, que además de ser maestra es profesora y ha sido profesora durante muchos años en esta casa. Sí, profesora. Y todavía en ejercicio. Así que vamos a oírla con mucho gusto. Gracias. Buenas noches a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar tres autores siglo XVI, XVII y XVIII de la escuela elemental. Los tres autores son San José de Calazán, San Juan María, San Juan María de la Sal, y San Juan Francisco de la Sal, y por fin Don Bosco. Esos tres autores vamos a tomar. El primero de ellos es el más joven, digamos, es San José de Calazán. Como ustedes se imaginarán, ¿sí? Todo el tiempo, ¿Todo? ¿Ahí? ¿Ya está? Bueno, gracias. Como ustedes imaginarán, en una hora yo no puedo hacer la vida y la obra de un autor, así que hice apenas una semblanza de lo que fue el autor, y después hablo más bien de la obra, hablamos más bien de la obra, que es lo más importante del autor. Bueno, nuestro San José de Calazán nació en España, en lo que hoy es la ciudad de Huesca, la provincia de Huesca, en los primeros días de 1557, y murió en Roma el 25 de agosto de 1648. Él era lo que se llamó infanzón en ese momento, lo que significaba los hidalgos de Castilla, era el mismo rango. Pero en realidad, cuando en este momento en que aparece él en la vida de su familia, ya no tenían ellos ni bienes, y el padre era un hombre que tenía que trabajar mucho. San José de Calazán no fue un científico, pero sí fue un hombre muy docto y muy erudito. Tenía una personalidad muy fuerte y una voluntad también muy férrea, de vitalidad de carácter, que hacía que todos los que lo conocían lo admiraran y lo quisieran. Tuvo otra virtud importante: nunca se sujetó a nada ni a nadie que él no creyera que fuera lo que él se había planteado y que no quería que se tocara. Pero por supuesto era un hombre muy prudente, así que sabía lo que hacía. Este muchachito, a los 9 años, entra, muchachito digo yo porque ahí dejo la semblanza. Lo que sí sé que él no debe haber conocido fue contemporáneo de Santa Teresa de Jesús, y fue contemporáneo por lo tanto de San Juan, pero no parecen haberse tratados, aunque él recomendaba el libro de ella, Camino de Perfección, de manera que conocerse conocían. Bien, a los 9 años él entra como pupilo en el convento de los Trinitarios, donde desde pequeñito se destaca por dos, o lo destacan los demás, por dos virtudes:
¿Ahora sí se oye? Ponétela más a la boca. Más en dirección a la boca. Adelantalo. Adelantalo para vos. Más. Querida mía. Ahí a la boca. ¿Ahora sí? Bueno, entonces Hablale a él. No le hablo a ustedes, le hablo a él. Está bien, muy bien, me parece muy bien. A los decía, ¿ahora sí? Bueno, yo creo que estaba hablando muy alto, miren ustedes lo que son las cosas. A los 9 años entró como pupilo en el convento de los Trinitarios y se quedó allí hasta, en realidad decía yo, cuando me interrumpieron por esto, que fue un destacado alumno y además de eso sus compañeros desde pequeño lo llamaron el Santito y le quedó el Santito. Bien, algunos decían que inclusive él era el Espíritu Santo de algunos de sus compañeros, de tanto que lo querían. Bien, cuando él concluye sus estudios secundarios, a eso de los 15 años va a la universidad y parece que ahí sale con el título de bachiller en artes. Después estudia Derecho Canónico y Derecho Civil y va a la Universidad de Lérida, donde estudia Teología. Ahí suspende sus estudios porque sus padres, porque él estuvo muy enfermo, pero además su padre no quería que fuera sacerdote, entonces tuvo que vencerlo, no sé cómo lo convenció. Pero él tenía otra idea y era, recibe ahí en España misma todavía las 4 órdenes menores y el subdiaconado, pero él tenía idea de un canonicato y para eso tenía que pensar en irse a Italia. El caso es que llega a Italia y, oh sorpresa, cuando llega la miseria moral y social del siglo XVI romano, lo espantan. Además, en ese tiempo había tenido Roma varias inundaciones, algunas pestes, así que el ambiente no era para nada favorable para ponerse a estudiar, sí para ponerse a hacer. Y en eso piensa él, en hacer. Y entonces decide fundar lo que se llamó las escuelas pías. Fueron las primeras escuelas gratuitas que hubo en Europa. Cuando llega tiene que integrarse a una comunidad hasta que encuentra su espacio, una comunidad cuasi religiosa, donde en un principio le enseña a maestros y a seglares y se quedó con ellos unos años. Era una comunidad, se llamaba Madre de Dios y había fundado San Juan Leonardi. En 1617, sin embargo, para salvaguardar los intereses vitales de su instituto, que era lo que él tenía ahí en su mente, se separa de ella y así nace por voluntad del Papa Pablo V y de él mismo la Congregación Paulina de los clérigos pobres regulares de la Madre de Dios de las escuelas pías. Un poco largo el título, por eso lo tuve que leer. Bien, el 25 de marzo de ese año es vestido con el hábito de los escolapios y recibe a sus 14 compañeros. Ahí también hace la profesión solemne y el Papa le da por 9 años la dirección de la escuela, del instituto, y al poco tiempo le dice que se la da para siempre, es decir, que el instituto sería el director sería él para siempre del instituto. Miren cómo trabaja él. En 1616 se le confía al gobierno, de la orden, y ya había un colegio en Frascati, Liguria, otro en Liguria, Nápoles, Toscana, Sicilia, Cerdeña,
Bohemia, Moravia y Lituania y Polonia. Ahora, sin embargo, no es difícil de pensarlo, una obra de tal magnitud hay que poder abarcarlas, ¿cierto? Y trae sus dificultades. Y las dificultades de adentro de la obra, y también, que lo vamos a ver también cuando veamos a San Juan Bosco y cuando veamos el otro de la Sal, él siente que empiezan a murmurar que para qué quieren los niños pobres un colegio donde, o un instituto donde los maestros sepan filosofía y teología. Bueno, y allí empieza una lucha, fíjense ustedes, una lucha que va a durar 8 años, y entre 1640 y 1648, sí, 8 años. Es una lucha continua por los que quieren que termine él con que no ponga estudios superiores, y él que quiere ponerlos. En 1646 el Papa, que era en ese momento Inocencio X, reduce la orden a una simple federación de varias casas religiosas libres. ¿Se imaginan lo que puede haber sido para San José de Calasanz después de haber luchado por fundar todo esto, haberse reducido de tal manera su obra? Eso fue dolorosísimo para él. Y no pudo ver, porque murió 2 años antes, que en 1600 él muere en 1648, y en 1656 el Papa restablece la orden, aunque un poco restringida, pero por lo menos lo restablece, pero él no alcanzó a verlo, así que no tuvo esa alegría. Bien, ahora vamos a pasar a ver cuáles son las ideas principales que tiene sobre la educación San José de Calasanz. Es un hombre muy moderno para el siglo XVI, más modernos que muchos que fueron de siglos posteriores. Bueno, las experiencias personales de él lo habían convencido de que la educación es la única posibilidad para que se salven, sobre todo, que era su preocupación, el pueblo, y en el pueblo, cuando él habla de pueblo, está hablando de los pobres, y sobre todo habla de los niños pobres, porque esa es su alegría, los niños pobres, y poderlos sacar de la calle y del ocio de la calle, ¿no? Con lo que trae consecuencia, como consecuencia. Así, tuvo una genial innovación. En ese tiempo se hacían las escuelas catequísticas, sobre todo los domingos por la tarde, había escuelas catequísticas. Y él entonces decide que se termine la escuela catequística así y que se haga la escuela diaria. Esa fue una gran innovación en ese tiempo. Entonces, los alumnos iban todos los días a la escuela y ahí quedaba incluida la catequesis. La escuela tenía lectura, escritura, ábaco y aritmética. Quédense con aritmética, porque les aseguro que todo lo que yo pude investigar de ábaco no entendí nada. No sé si alguno, en serio, no sé si alguno entendió, porque es dificilísimo. Yo supongo que hay muchas operaciones que se pueden hacer con el ábaco, pero bueno, no encontré tampoco dónde estudiarlo. De modo que pongan aritmética, porque después algunos lo dan como sinónimos, ábaco o aritmética. Bien, entonces agrega
que debía comenzarse, fíjense ustedes, cuando los educandos fueran los más pequeños posibles, para evitar lo que fuese una contaminación con las malas costumbres, que haría más difícil sacarlos de ellos. Otros dirán, no hay que empezar tan temprano, porque ahí también toman todos sus vicios y malas costumbres y después cuesta desarraigarlos. Así que según quien lo mire, está la verdad, no sé. Bueno, su deseo es que los niños sean formados. Siempre hablamos de los niños pobres. Cuando hablemos de los tres santos, de la Sal, San José de Calazán y Don Bosco, hablamos de los niños pobres, de la escuela gratuita. Bien. Pero sería equivocado que él se preocupara solamente o pensara solamente en la escuela para los pequeñines, como él los llamaba, los pequeñines. Él quería, además de la escuela elemental, y lo expresa después en las constituciones, tenía la idea de enseñar latín. Fíjense, en ese momento es todavía el latín la lengua que se utiliza en algunos oficios. Entonces él quería que la lengua estuviera incorporada en esta escuela, cuando terminaban la elemental y empezaban el secundario, que estuvieran incorporadas. ¿Para qué? Cuando los que terminaban el ciclo medio pudieran tener algún oficio, como podría ser carpintero, banquero, farmacéutico, constructor y maestro con alguna sabiduría. Pero para eso todavía se usaba el latín, o por lo menos había que saberlo. ¿Cuál es el ideal del maestro Calasancio? Él dice en uno de sus escritos: el maestro debe ser un apóstol, misionero de la verdad, que salve a los hombres de la esclavitud intelectual y moral y los haga verdaderamente felices. Tres hermosas palabras que no se ven muy seguido en algunos de los otros autores, y los haga felices, intelectual y moral, y los haga felices. Ahora vienen las condiciones que le pide a los que van a ser los maestros. Dice: debe tener buena salud de cuerpo y espíritu, que sea robusto y sano. Cada casa debe enviar al general de la casa principal un informe del estado de sus sacerdotes, de sus maestros, el estado de 4 puntos, poner: las costumbres, digamos así, el talento y la salud. No quiere aceptar clérigos, a mí me causa gracia, pero está bien. Yo digo, si ahora hiciéramos una encuesta, no sé qué nos pasaría. No quiere aceptar clérigos que tengan habitualmente dolores de cabeza. Cualquier anomalía mental o defecto al hablar o rasgo de melancolía. Además, debe tener cierta dignidad en el aspecto externo. También quiere eliminar a los inconstantes, a los inquietos, los caprichosos, obstinados, iracundos, que posean manías religiosas y hasta supersticiones. Me parece que son bastantes condiciones las que pide, ¿no? Bien. Después habla del amor a Dios y el amor al prójimo. Él, cuando habla del amor al prójimo, siempre está ahí, uno lo ve que está mirando a los niños, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla del amor a Dios y el amor al prójimo, está hablando de sus pequeñines, como decía él. Bueno, dice: la primera virtud que debe tener el educador debe ser el amor a Dios, que se cristaliza luego en el amor a los niños,
y en la caridad pedagógica. El mismo Calazás rebosa de ese amor a los niños y dice estar dispuesto a la muerte antes que dejar la empresa que tiene pensada. Y quiere que también sus educadores lleguen a ser heroicos en el puro amor a Dios. Este amor además debe reverberar en los prójimos y así facilitar las fatigas a los otros. Por eso tiene una máxima que es, me parece bien justa, las obras son indicios de amor, que no las compuestas palabras. El amor de los niños los hace conducirlos como si fuera él el ángel custodio, y pide lo mismo de sus maestros, y quiere preservarlo de las artes del mal, para iluminarlos con la luz de Dios y del mundo, y para salvarlos en sus almas y en sus cuerpos también. Y ahora viene un punto que me parece muy moderno además. Nada fructifica, dice él, con más intensidad que la íntima familiaridad. Está hablando del educando y el educador. Pero la prudencia también es manifestación del amor de Dios. Así que hay que tener cuidado con no dejar la soga muy suelta, porque los jóvenes son muy inteligentes, astutos, y por lo tanto enseguida se dan cuenta que el maestro se está debilitando y tiran más de lo que se debiera, Entonces hace esa. Bien, dice cuando habla de la paciencia, habla también de la caridad, y dice: paciencia y caridad van siempre juntas. De la paciencia se puede esperar gran recolección. La paciencia aleja la ira, la precipitación y la cólera. Se cuidará de no llegar nunca al rompimiento con el educando, porque se hace más exhortando que imponiendo. No me digan que no es una maravilla que nos lo diga, ¿no? Y en el siglo XVI, estamos hablando. Bien, después habla de la humildad. Dice: cuanto más humilde se es, más santo se llega a ser. Podríamos dividir: cuanto más santo se es, más dar vuelta, digo. Cuanto más santo se es, más humilde se es. Bien. Otra de las condiciones, bueno, esta es natural, ¿no? Es la pobreza. La pobreza que debe ser condición sine qua non para servir a Dios y para poder despreciar todo lo terreno y ponerse en manos de la providencia. Y dice él además: si uno se va a dedicar a la educación de los pobres, debe comunicar a todos gratuitamente una auténtica familiaridad con Dios y tener afecto duradero, porque su obra, si tiene gran familiaridad con Dios, tiene auténtica base espiritual. Después habla de la castidad. Bueno, casi es obvio. Si un maestro va a pedir castidad a sus educandos, el primero que tiene que ser casto tiene que ser el maestro. La castidad es la virtud, la pureza sin mancha. Si uno de los deberes de educador es afirmar a los jóvenes en esto, no como una obligación, sino como un escoger, aceptar como algo natural, si estoy allí, bueno, debe poseer el maestro esto, porque yo no soy maestro, sino soy ejemplo de aquello que quiero que mis alumnos tengan, mis educandos tengan, si estamos hablando
del amor del maestro por sus alumnos, ¿no es cierto?, por sus educandos. Bien, en cuanto a la formación de los maestros o futuros sacerdotes, como queramos, se erigen las escuelas superiores de filosofía y teología y cursos especiales de lengua latina, porque Calasanz tenía alto aprecio por la cultura y por el avance de la ciencia. Él da gran importancia a la escritura y a la caligrafía. Desde segundo año del noviciado aprenden el arte de escribir, con un estudio de media hora antes del almuerzo y una media hora más por la tarde. Junto a la escritura es materia una buena formación matemática elemental y hace todo lo posible que aprendan el uso del ábaco, y él también lo aprendió. Con frecuencia, los libros más raros y difíciles son copiados y están en circulación para que lo usen los educandos. Para completar el cuadro referente al estudio de la matemática, funda la Escuela Superior de Matemática en Florencia, y allí se establece una estrecha relación de Calasanz con Galileo y con los discípulos de Galileo. Y fíjense ustedes que muchos de sus alumnos van a estudiar con los que trabajan con Galileo, y su inagotable caridad lo mueve a que estudiar con Galileo y profundizar un poco en la matemática. Él está pensando en que algún día puedan ellos ganarse su pan con este aprendizaje que están realizando. Bien, la Escuela Superior de Matemáticas estaban en Florencia, en Nápoles y en Génova y también en Roma. Y allí en Roma era donde estaba Galileo y los colaboradores de Galileo, que fueron también maestros de sus alumnos. En cuanto a la doctrina cristiana, es por supuesto la primera asignatura, de ahí la necesidad, dice él, de encontrar el mejor método. Pero dice, no importa tanto aprender la doctrina cuanto la práctica de la misma doctrina. Por lo tanto, le exige a los sacerdotes la cultura y la autoridad que corresponde al sacerdocio. Y una biblioteca de ilustres maestros está a disposición de ellos. El más importante es el método utilizado por... Me estoy pasando de las 20, ¿sí? San Carlos de Milán. Siempre junto a ellos está Calasanz guiando y ayudando. Y en cuanto a los estudios clásicos, los admitidos al segundo año del noviciado deben saber latín, condición sine qua non para la admisión. La Casa Madre de los Estudios Clásicos de Roma, con su guía, se instala y el estudio se centra en las humanidades y la retórica. Junto al latín se enseña la gramática para poder corregir los textos escritos. En distintos centros se estudia filosofía y teología, y entre los clásicos se lee a Cicerón, a Virgilio, a Horacio, a Marcial y Ovidio, y entre los líricos a Propercio y a Catulo. En cuanto a la liturgia, impulsará el estudio de los oratorios, en los oratorios, y los casos que representaban los clérigos a los estudiantes más avanzados. Los clérigos hábiles se dedican a enseñar música sacra con el canto llano. En cuanto a la lengua vernácula, dejan libertad a los clérigos que escojan el estudio de la llamada lengua vulgar, pero exigen que sepan las diferencias sintácticas entre el latín y la lengua vernácula para estudiar mejor la una y la otra. Muy buena medida. Y por último, nos queda poquito. El método, ustedes saben que en ese tiempo
había mucho chico en la calle, muchos chicos que no podía aprender, mucha miseria. Europa estaban siempre los reinos peleándose unos con otros. Todo es siempre el poder, pero bueno, los pobres son quienes más lo sufren. El método preventivo y la emulación son dos temas que aparecen en todos los autores. ¿Cómo hacía? Y el tema del castigo, ¿no es cierto? Bueno, entonces las clases de lectura, escritura y ábaco están divididas en dos secciones contrarias, con sus respectivos decuriones. Los decuriones son, como en el Imperio Romano, 10 soldados con uno que es el que lleva a todos los otros. Bueno, esos eran. Bueno, entonces estos los dividen en decuriones para hacer las competencias. El vencedor de una disputa en una competición de lectura era declarado emperador por una semana. Y durante esa semana, miren qué hermoso, tenía el privilegio de darle de hacer que le perdonen a un compañero alguna mala nota o alguna penitencia que tenía. Bien, también entre los diligentes alguno había que podía conseguir un punto de honor para sí mismo. En la competencia de gramática, la parte vencedora era premiada con rosarios, estampas y con alguna amnistía para compañeros más pequeños. No es difícil imaginar lo humano que aparece siempre, que son el enojo, las rivalidades entre los mismos profesores, porque ¿quién no defiende a sus alumnos? Pero ahí estaba él siempre tratando de que no hubiera injusticias. En cuanto a la prevención, eso en cuanto a la emulación, ¿no es cierto? Sí. En cuanto a la prevención, el primer caso es rescatar del ocio y los juegos peligrosos de la calle. Yo me llevé una sorpresa, bueno, mi ignorancia se llevó una sorpresa, porque pero se jugaba mucho a las cartas y era por dinero, y se jugaba en las calles y todos jugaban por dinero. Yo me quedé medio asombrada y había que luchar contra eso también, Bien, en cuanto a la prevención, el primer paso es rescatar del ocio y los juegos peligrosos de la calle. Buena innovación es haber instalado, y este es algo muy importante porque lo hicieron todas las congregaciones, instalar una confesión general antes de empezar la catequesis, cosa que nunca más, que yo sepa, existió. Es decir, romper con el pasado para comenzar una vida nueva. La meta inicial era inculcar el amor a Dios y las nociones sobre la grandeza de Dios, sobre el amor de Dios y el temor de Dios. Y el segundo paso era descubrir el amor del Verbo encarnado que dio la vida por nosotros. Él mismo escribió un librito de catequesis para esta primera catequesis. Y otra innovación que hace él, divide por primera vez las escuelas elementales. Hay dos secciones, las elementales y las elementales medias. Sí. La sección elemental tiene como base 3 clases diferentes: ábaco, leer y escribir. Yo no me quiero, yo sé que me apura el tiempo, pero fíjense en algo que yo nunca había pensado. Nosotros enseñamos a nuestros niños a leer y escribir simultáneamente, en mayúscula y minúscula, imprenta y ¿sí o no? Y cursiva. ¿Se dan cuenta el sacrificio que hacen nuestros chiquitos haciendo ese trabajo? Ellos, en cambio, yo no sé si yo pudiera, si tuviera tiempo, que ya no es mi tiempo, haría la prueba. Ellos enseñaban a leer, y una vez que sabían leer de corrido, recién empezaba la escritura. Y reconozcamos que la escritura es más difícil que la lectura, ¿cierto? Así que a mí me pareció
algo así como para encontrar un grupito de alguien que quisiera hacer la experiencia, pero no voy a encontrar eso. Bueno, donde hay escuelas superiores, San José de Calazán siempre prefiere que ponerla su mirada en las clases más pequeños, siempre perfeccionar lo más pequeño. Bien, también tiene la preocupación porque estas escuelas son gratuitas, pero hay gente que tiene dinero y podría pagarlas. Entonces, ellos tienen una orientación doble. Aquel que al terminar la escuela secundaria va a quedarse con la escuela secundaria, tiene una orientación. Los que van a poder ir porque tienen vocación o porque tienen dinero, a esos también se les da una orientación para la universidad. Bien. Y el último punto de San José de Calazán, el más hermoso para mí, es lo que se llama la oración continua. Yo no lo encontré después en el autor, pero me pareció una cosa estupenda. Cada media hora, 10 alumnos salían del aula durante todo el día, con un maestro y rezaban media hora. Es decir, que continuamente se estaba rezando en la escuela todo el día. Y el maestro también, que los acompañaba, era el que podía, lo que se llamaba en ese tiempo, yo supongo que sería como la moral, los casos de conciencia, ¿no es cierto? Es lo que sería la moral. Bien, sin ninguna duda, San José de Calazán fue un santo extraordinario y fue un santito grande. Lo llamaban así sus amigos, y hay quien dice, muchos dicen, que fue tal vez el santo más importante de su siglo. Pasamos ahora a otro santo, que es San Juan Francisco de la Sal, mejor dicho. Bien, acá entramos no en una vida tan alegre. Él era de familia acomodada, tenía una gran inteligencia positiva, equilibrada, clara y altamente analítico. Y era perspicaz y práctico, poco artista e imaginativo, apasionado, pero dueño de sí mismo y alejado de reacciones impulsivas. Sin embargo, tenía modales sencillos, voz fuerte, clara, y tenía un exterior alegre, sereno, modesto y devoto. Era paternal con los niños y aún con los educandos más grandes. Esa paternidad o ese sentimiento paternal que tenía hacía que algunas veces su lógica tan rígida cediera un poco. Bien. La vida de él, de la Sal, fue muy, muy triste, porque cuando él apenas era canónigo, muere su madre. Y tenían 7 hijos, creo que eran, y la más pequeñina tenía 2 años. Él es el más grande de los hermanos, el primogénito. Por lo tanto, se tiene que hacer cargo, porque a los 2 años siguientes muere su papá. Tiene que hacerse cargo de la tutoría de todos sus hermanos. Imagínense ustedes, recién tenía la canonjía, ahora tiene que tomar la tutoría. Es un trabajo enorme para un hombre absolutamente responsable y alguien que había dicho: yo quiero solo a Dios, nada más que Dios y solo Dios. Entonces fue muy duro para él. De todos modos, lo hizo pobre a la perfección, ¿no es cierto? Además nunca gozó de buena salud. Tenía artritis
la artritis lo hacía quedar a veces en cama durante días enteros. Tuvo asma, uremia, es decir, y esto desde joven. De manera que tuvo bastante con qué luchar en nuestro pobre santo. Bien, él nació en Reims el 20 de abril de 1651 y muere en Lyon el 7 de abril de 1719. Él no aportó gran novedad en teología dogmática, por lo que pudiera decir que no enriqueció el acervo dogmático, pero no era esa su intención ni su vocación. Hay un texto que yo voy a leer ahora, que me pareció que la respuesta la daba Lassalle muy bien, de Rollo Marín en su libro La vida religiosa. Dice él: si la simple posesión de la fe es muy común entre cristianos, el espíritu de fe es muy raro entre los religiosos. Si no tuviéramos fe, nada haríamos en orden a nuestra santificación. Pero si tuviéramos fe viva, ¿haríamos tan poco como hacemos? Buena pregunta. De Lassalle explica 2 siglos antes, ¿no es cierto? El espíritu de fe regula y conduce todo por máximas y sentimientos de fe, sacados de la Sagrada Escritura. Es cierta participación del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos lleva a hacer todo con la mirada puesta en Dios. La consecuencia es, si este espíritu es el centro de la espiritualidad, se juzgan a las personas y a las cosas por su aspecto trascendente. El único objetivo es agradar a Dios. Este espíritu debe animar todas las obras, y los que no lo tienen pueden considerarse a sí mismos como miembros muertos y deben persuadirse de que les será difícil conservarse en gracia de Dios. Este es el espíritu de nuestro instituto, dice de Lassalle. En el mismo santo resplandeció esta entrega, este abandono en los brazos de la providencia. Para de Lassalle, por más fe viva que tengamos, si no se abrazan las buenas obras, de nada nos servirá. El pensamiento del santo nos resulta a nosotros un poco duro. Bueno, pero de todos modos, lo que más aparece en sus muchos escritos y en su carta es la palabra más común, y la que menos aparece es el demonio o Satanás. Los temas más abundantes, más frecuentes son el abandono a la providencia, la confianza en Dios, la oración, la obediencia y las distintas formas de mortificación. Habla poco del infierno, menciona pocas veces condenarse o condenación, pero según él, la causa primera de la tentación son las malas inclinaciones y las pasiones derivadas de la naturaleza caída. Y la segunda, el mundo. Entonces, nuestras malas inclinaciones, la naturaleza caída, por el pecado original, por supuesto, ¿no es cierto? Y la segunda, el mundo. Esto nos sirve para pensar, para darnos cuenta dónde estaba parado él en cuanto a su pensamiento religioso. Ahora vamos a ver. Bien, la obediencia, siguiendo a sus predecesores, insiste en exceso en la obediencia ciega, pero no hay una cooperación racional en el obedecer. El acto casi parece enteramente pasivo, y el superior se diría que es casi divinizado. A su vez tampoco, dice él, tienen derecho
a mandar los superiores, sino porque hablan en nombre de Jesucristo, frase que podría matizar este absolutismo. Hay una nota en el libro que yo consulté de Saturnino Gallego, gracias al profesor Mayer-Ecker, una nota del autor que me parece que es importante. Dice: el agustinismo, llevado a exageraciones, creó en las mentalidades de los siglos XVII y XVIII una visión muy negativa de la naturaleza humana herida por el pecado original. No faltó ni siquiera el jansenismo. La visión de la vida es amarga y rígida. La antropología subyacente a las explicaciones del dogma, la concepción del placer, la huida del mundo, la penitencia, la mortificación, alcanzan tonos marcadamente pesimistas y rigoristas en algunos autores. De la Sal se ve influidos por ellos. Algunos ejemplos. Yo tengo que ser sincera, estos ejemplos no sé de dónde están sacados. Yo los encontré en el libro, pero esto no es lo que, si es lo que dice De la Sal o no. Supongo que será lo que dice. Jesús dice: Job lloraba cada vez que se sentaba a la mesa. Jesucristo se esforzaba para comer como nosotros, alimentos groseros y animales. La Sal decía que para San Bernardo comer era un suplicio. Comer, ahora estas sí son palabras de él, nos pone casi a la altura de las bestias. No sorprenderá, por supuesto, su oposición al carnaval, al juego, al teatro, a los títeres, que eso también era muy de la época, hacer teatro en las plazas y en títere. Es cierto que lo que propone él es lo mismo que él encarnó en su vida. Así que bueno, era lo que él pensaba además. Bien. ¿Por qué funda él el instituto? Primero, para dar gratuitamente la educación a los niños. Dice: siempre que se nombre a alguno de los hermanos, se lo llamará carísimo hermano N, el nombre, ¿no? Ningún hermano podrá ser sacerdote ni aspirar a serlo. Solo ayudará en la misa rezada. Los niños están en la escuela por la mañana y la tarde bajo la dirección del maestro. Se procurará dar prioridad a los hijos de artesanos y de los pobres. Esto será una de las causas que yo no tuve tiempo de las críticas que se le hicieron a él, que en su escuela había educandos que tenían dinero para pagar, cosa que no estaba dentro de las reglas de la institución. Yo no sé si es cierto o no, pero De la Sal, convengamos en que fue castigado, perseguido de una manera hasta abominable, diría yo. Se procurará dar, todos los desórdenes, sobre todo entre los pobres y artesanos, se deben a que recibieron educación cuando eran pequeños o jóvenes. Por lo tanto, los malos hábitos de ese tiempo son difíciles de desarraigar. La misión de las escuelas cristianas es prevenir esos desórdenes. Fíjense, San José de Calasanz decía empezar muy temprano. Él, en cambio, piensa no tan temprano. Bueno, ¿cuál será el espíritu del instituto? En primer lugar, el que ya se dijo, que es el espíritu de fe, penetrándose de este pensamiento de Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo ha quitado, como agradó al Señor, así se ha hecho. Para alcanzar este espíritu, el respeto a la Sagrada Escritura y siempre llevar el Santo Evangelio sin dejar de leer nunca durante el día algún
algunos versículos. Pensemos también que alguno de ellos en este siglo hablaba del Kempis y de leer el Kempis como algo interesante. El espíritu del instituto consiste en el celo ardiente para instruir a los niños, educándolos en la piedad y el espíritu cristiano. No olvidar que el maestro es corredentor con Cristo, por lo tanto dará cuenta del alma de los pequeños a su cargo. En cuanto al espíritu de la comunidad, todos los ejercicios se harán en común desde la mañana hasta la noche. Y aún miren ustedes en la pobreza en que viven ellos. Y aún se servirán de estufa los hermanos para calentarse en común en la sala de ejercicios. Dormirán todos en un mismo dormitorio o en dormitorios comunes. Si hubiera necesidad de varios, en este caso el hermano director será el que mandará a algún hermano para que vigile. Todos juntos comerán en el refectorio y nunca será permitido comer fuera de casa. Y todos juntos tendrán recreación. Todos juntos pasearán los días de asueto, sin separarse ni formar grupos. El ejercicio primero del día es la oración, y el principal de todos los ejercicios, por supuesto. En cuanto a la Sagrada Comunión, no se dispensarán de ella sino por alguna necesidad o por consejo del hermano director o por orden del confesor. Las comuniones ordinarias se harán 2 veces por semana, el domingo y el jueves, cuando haya asueto todo el día. Y de los ejercicios de humildad y mortificación. Abstinencia de carne todos los sábados de Navidad hasta la purificación. Lunes y martes de Cuaresma y todos los viernes. Esta abstinencia consiste en un postre y en 6 onzas de pan, que son más o menos, no llegan a 200 gramos de pan. Los hermanos se acusarán una vez por día de las faltas exteriores que hayan cometido, y las penitencias que se le impondrán serán algunas reflexiones, oraciones, humillaciones que harán en el oratorio. Los hermanos advertirán en presencia del hermano director caritativamente unos a otros de sus defectos, pero solo de lo que haya exterior en la falta, nada que pueda ser interior o relacionarse con él. El hermano director no se hará advertir de sus defectos públicamente, a no ser que esté presente el hermano superior, es decir, que acá la ley era para todas parejo, ¿no? O el visitador en tiempo de visita. En cuanto a las recreaciones, nada que sea exterior al instituto se puede conservar en el recreo, aunque sea de la aunque sea de la familia o alguna noticia o alguna curiosidad. En ningún caso ningún hermano que haya aprendido latín hará uso de él. Se conducirán como si lo desconocieran. Solo los libros, por supuesto, de oficios estarán en latín. ¿Y cómo deben conducirse los hermanos con respecto a sus alumnos? Enseñar en todas las escuelas la gratuidad. En las clases corregir las palabras en el momento en que el alumno está leyendo. Después de eso no se puede hablar, ni el maestro no puede hablar, ni los alumnos. No se introducirá ningún método que no sea el método que tiene el instituto. Enseñarán a leer primero francés, latín y por último los manuscritos. La ortografía y la matemática, el Padre Nuestro, el Ave María y el Crédito y el Confiteor se harán por la mañana, y a la noche
los mandamientos, el modo de ayudar misa, el catecismo y las máximas que nuestro Señor haya dejado en el Evangelio. El catecismo se enseñará todos los días media hora. Las vísperas de asueto, nosotros acá ahora, miren lo que decimos, para nosotros es al revés. Las vísperas de asueto, 1 hora. Y los domingos y fiestas de guardad durante 1 hora y media. Nosotros haríamos al revés. Fiestas de guardad, nada. Los días de actividad escolar se asistirá a misa en el templo más cercano. No se admitirá ningún alumno que no asista al catecismo. No se recibirá ningún regalo por pequeño que sea, bajo ninguna circunstancia. Todos los alumnos recibirán gratuitamente los útiles escolares y los que pudieran pagarlos se les dará a precio de costo. No se le quitará ningún objeto que posea a ningún niño, solamente se entregarán al director los libros que se consideren inconvenientes, entonces el hermano lo lleva al director para que lo examine. Los hermanos manifestarán a todos sus alumnos el mismo afecto, tanto a pobres como ricos. Los amarán tiernamente sin mostrar predilección ni familiaridad. Con su conducta darán el ejemplo de la modestia y virtudes que deben enseñarles. Cuidarán de no castigar a sus alumnos sino rara vez. Se cuidarán de no darles nunca un calificativo, de no tocar, de no pegar con el puño, ni con la mano, ni con el pie. No pegarán nunca en la cabeza, la cara o la espalda. No le tirarán del cabello, de las orejas, y esto que me causó gracia, ni de la nariz. Bueno, ahora el director manda, ya pasó la hora. Tenemos que dejar a... tenemos que dejar, porque yo ahora venía el método de oración y no llegamos. Yo quería 10 minutos. ¿No? Entonces lo dejamos. Y no, San Juan Bosco es el santo más alegre que yo he conocido, aquel que más alegrías me dio cuando estuve preparando la clase. ¿Saben qué hacía cuando era pequeño? Cuando le regalaban dinero o moneditas, o él mataba muchos pajaritos que después iba y vendía, juntaba ese dinero y con ese dinero se iba a la feria del pueblo y allí pagaba la entrada para que los que hacen malabarismos y todas esas cosas que hacen los que juego de cartas, etcétera, etcétera, bueno, los dejaran entrar. Venía a la casa, porrazo mediante, ensayaba todo y después las fiestas de guardar o los sábados y los domingos se iba al Prado. Y en el Prado del pueblo, ¿qué hacía? Todas estas monerías y saltaba la cuerda, hacía juego de manos, andaba por la cuerda con un pie, con 2 pies, caminaba con las manos y ponía los pies hacia arriba. Cuando ya había pasado un tiempito, los invitaba a rezar la 3ª decena del Rosario y después de eso seguían un ratito más, hacían una oración y se iba. Así fue como fue juntando jóvenes él, siempre con una sonrisa, siempre con lo que fue positivo, lo que era positivo, nunca un acto de emulación o de enojo, siempre con una sonrisa. Realmente fue un santo cercano a nosotros, que uno lo siente precisamente muy humano lo siente. Bueno, pero tengo que dejar acá porque ya me he pasado, aunque tengo que decir algo. Empecé 10 minutos más tarde. Y ya está.
fuerte y una voluntad también muy férrea, de vitalidad de carácter, que hacía que todos los que lo conocían lo admiraran y lo quisieran. Tuvo otra virtud importante: nunca se sujetó a nada ni a nadie que él no creyera que fuera lo que él se había planteado y que no quería que se tocara. Pero por supuesto era un hombre muy prudente, así que sabía lo que hacía. Este muchachito, a los 9 años, entra, muchachito digo yo porque ahí dejo la semblanza. Lo que sí sé que él no debe haber conocido fue contemporáneo de Santa Teresa de Jesús y fue contemporáneo por lo tanto de San Juan, pero no parecen haberse tratados, aunque él recomendaba el libro de ella, Camino de Perfección, de manera que conocerse conocían. Bien, a los 9 años él entra como pupilo en el convento de los Trinitarios, donde desde pequeñito se destaca por dos, o lo destacan los demás, por dos virtudes. ¿Ahora sí se oye? Ponétela más a la boca, más en dirección a la boca, adelantalo para vos, más. Querida mía, ¿ahora sí? Bueno, entonces hablale a él. No le hablo a ustedes, le hablo a él. Está bien, muy bien, me parece muy bien. A los decía, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno, yo creo que estaba hablando muy alto, miren ustedes lo que son las cosas. A los 9 años entró como pupilo en el convento de los Trinitarios y se quedó allí hasta, en realidad decía yo, cuando me interrumpieron por esto, que fue un destacado alumno y además de eso sus compañeros desde pequeño lo llamaron el Santito y le quedó el Santito. Bien, algunos decían que inclusive él era el Espíritu Santo de algunos de sus compañeros, de tanto que lo querían. Bien, cuando él concluye sus estudios secundarios, a eso de los 15 años va a la universidad y parece que ahí sale con el título de bachiller en artes. Después estudia Derecho Canónico y Derecho Civil y va a la Universidad de Lérida, donde estudia Teología. Ahí suspende sus estudios porque sus padres, porque él estuvo muy enfermo, pero además su padre no quería que fuera sacerdote, entonces tuvo que vencerlo, no sé cómo lo convenció, pero él tenía otra idea y era, recibe ahí en España misma todavía las 4 órdenes menores y el subdiaconado, pero él tenía idea de un canonicato y para eso tenía que pensar en irse a Italia. El caso es que llega a Italia y, oh sorpresa, cuando llega la miseria moral y social del siglo XVI romano, lo espantan. Además, en ese tiempo había tenido Roma varias inundaciones, algunas pestes, así que el ambiente no era para nada favorable para ponerse a estudiar, sí para ponerse a hacer. Y en eso piensa él, en hacer. Y entonces decide fundar lo que se llamó las escuelas pías. Fueron las primeras escuelas gratuitas que hubo en Europa. Cuando llega tiene que integrarse a una comunidad hasta que encuentra su espacio, una comunidad cuasi religiosa, donde en un principio le enseña a maestros y a seglares y
se quedó con ellos unos años. Era una comunidad, se llamaba Madre de Calasanz. Como ustedes se imaginarán, ¿sí? Todo el tiempo, ¿Todo? ¿Ahí? ¿Ya está? Bueno, gracias. Como ustedes se imaginarán, en una hora yo no puedo hacer la vida y la obra de un autor, así que hice apenitas una semblanza de lo que fue el autor, y después hablo más bien de la obra, hablamos más bien de la obra, que es lo más importante del autor. Bueno, nuestro San José de Calasanz nació en España, en lo que hoy es la ciudad de Huesca, la provincia de Huesca, en los primeros días de 1557, y murió en Roma el 25 de agosto de 1648. Él era lo que se llamó infanzón en ese momento, lo que significaba los hidalgos de Castilla, era el mismo rango. Pero en realidad, cuando en este momento en que aparece él en la vida de su familia, ya no tenían ellos ni bienes, y el padre era un hombre que tenía que trabajar mucho. San José de Calasanz no fue un científico, pero sí fue un hombre muy docto y muy erudito. Tenía una personalidad muy fuerte. Buenas tardes. La clase pasada se dedicó, dentro del panorama histórico de la educación cristiana, a la institución universitaria, o sea, la enseñanza académica de orden superior. Esta clase versa sobre la educación elemental, es decir, la educación primaria, y también la secundaria, es decir, lo que nosotros llamamos la escuela, ¿verdad? Y de esto nos va a hablar la profesora Alicia Calice. Cuando se distribuyeron los temas, yo pensé que era óptimo que lo diese una persona que hubiese sido maestra, y este es el caso de la profesora Calice, que además de ser maestra es profesora, y ha sido profesora durante muchos años en esta casa. Sí, profesora. Y todavía en ejercicio. Sí, así que vamos a oírla con mucho gusto. Gracias. Buenas noches a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar tres autores siglo XVI, XVII y XVIII de la escuela elemental. Los tres autores son San José de Calasanz, San Juan María, San Juan María de la Sal, y San Juan Francisco de la Sal, y por fin Don Bosco. Esos tres autores vamos a tomar. El primero de ellos es el más joven, digamos, es San José.